Básicamente el estudio es cómo prevenir una infección demoníaca. ¿Cómo se llama el estudio? Cómo prevenir una infección demoníaca. Hay muchos dichos populares, y yo quiero mencionar varios, que ustedes tal vez han oído y hasta han usado. Hay un dicho que aquí en Guatemala dice, es mejor prevenir que lamentar, pero como aquí tenemos a varios colombianos, ellos quieren siempre ser diferentes, y en vez de decir es mejor prevenir que lamentar, dicen, es mejor prevenir que curar. Sale más fácil y más barato prevenir que luego tener que remediar una situación o curar una enfermedad que se hubiera podido evitar si se hubieran seguido algunas reglas, normas establecidas por Dios. Hay otro dicho que es, varón precavido vale por dos. Y en la Biblia dice esto, 1 echará a correr a 1000, 2 a 10,000. En la guerra espiritual, todo creyente en Cristo, ungido por el Espíritu Santo, puede echar a correr a 1000 demonios. Pero si usted es un hombre precavido, usted puede echar a correr ¿a cuántos? A 10,000. Va a ser 10 veces más efectivo en la liberación si usted es un hombre precavido, que se mantiene alerta, que se mantiene en una condición espiritual óptima, en vez de una persona que es negligente, que es indiferente y que solamente va a tratar de actuar en un momento de emergencia. También hay otro dicho que dice, una onza de prevención vale más que una libra ¿de qué? De curación. Una onza de prevención vale más que una libra de curación. Por eso, la alternativa, como dice las hojas en sus manos, es prevenir o tener más tarde que curar. Hay dos cosas que les quiero mencionar en este momento en relación a eso. ¿Cuántos han oído de mecánica preventiva? Todos los carros nuevos traen un manual en que establecen el orden y el tiempo de los servicios que ese vehículo va a necesitar para mantenerse en óptimas condiciones. Pero hay gente que agarra un carro y lo potrea. Dale y no le presta los servicios. ¿Y qué sucede? El carro se acaba. Un carro que hubiera podido con servicios adecuados durar 300,000, 400,000 kilómetros, ya por ahí a los 70, 80, hay que mandarlo a descansar en la huesera. Un dueño de un vehículo que es sabio invierte en la mecánica preventiva, porque además de la pérdida de dinero que pudiera ocurrir por la falta de atención al vehículo, hay peligros, tremendos peligros, porque oigan bien, un carro en malas manos se convierte en una arma mortífera, una arma. Yo, por ejemplo, he tenido carros desde hace más de 50 años. El primer carro que tuve fue un pichirilito, era un Ford 39. Todo estartalado, me costó $100 cuando estuve estudiando en un college, en una universidad en California. Pero con ese carro crucé los Estados Unidos desde California hasta Nueva York, ida y vuelta. Me sirvió mucho. De modo que yo sé bastante, no soy mecánico, pero sé cuando un carro necesita cuidado. Y una de las piezas principales de un carro, a mi parecer, no es tanto el motor, no es tanto la caja. Lo que yo más cuido en un carro, los frenos. Sí. Porque usted puede tener un carro, pero el último modelo, con un motorazo de 8 cilindros, espléndido. Pero si se le van los frenos en la cuesta de la Conora, por allá yendo para Jutiapa,
o se le va los frenos entre, digámosle, de los encuentros y Chichicastenango, donde hay una bajada tremenda con curvas y todo. Entonces se le van los frenos yendo para Antigua, en la bajada en la Cuesta de las Cañas. Usted no solamente puede sufrir pérdida de bienes, puede sufrir pérdida de vidas. Se puede ir al paredón o se puede ir al precipicio y será una pérdida total. De modo que en la vida del cristiano debe haber un freno. Y de ese freno vamos a hablar en esta noche. Algo que nos detenga. Cuando nosotros nos sentimos tentados a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Dios ha establecido leyes no para limitarnos, no para restringirnos. Leyes para protegernos. Las leyes divinas son ¿para qué? Protegernos, porque estamos viviendo en un mundo lleno de peligros. En el sentido físico, en el sentido moral, en el sentido emocional, en el sentido espiritual, nosotros a diario enfrentamos peligros. Y por respeto a Dios, nosotros debemos acatar sus normas, sus preceptos, sus leyes. Yo recuerdo cuando nosotros compramos el terreno en Ciudad San Cristóbal, detrás de nuestra casa, a una corta distancia, hay un barranco. Y yo descubrí que a nuestros hijos les encantaba ir a barranquear, a meterse al barranco. ¿A dónde está Pablo? Se me desapareció. Se quiso esconder. Pero le gustaba ir al barranco, entonces nos pusimos de acuerdo con los vecinos para levantar una cerca, para tratar de evitar que nuestros hijos se fueran al barranco, porque podían tropezar, caer e irse al fondo del barranco quebrarse, herirse. Claro, los niños resintieron aquella cerca, y algunas veces hicieron caso omiso y se iban a meter allá en una aventura. Y yo recuerdo que en algunos casos volvían con raspones o todos sucios, todos malheridos. ¿Por qué? Por desobediencia a las restricciones que nosotros les imponíamos, pero para su bien, no para su mal. Amén. Dios ha dado leyes, por ejemplo, las leyes alimentarias o alimenticias de la Biblia, que tienen que ver con la clase y cantidad de comida que debemos ingerir. Ya se están poniendo nerviosos, ¿no? ¿Por qué Dios en su palabra prohíbe el consumo humano de ciertas aves, ciertos reptiles, ciertos animales? ¿Por qué? Porque Él sabe que esas criaturas son susceptibles a una infección demoníaca. Y cuando usted come esos animales, puede contaminarse de espíritus malos. ¿La carne de puerco será saludable? Hasta los mismos médicos dicen que la sangre de puerco es peligrosa para la salud. Claro, como dice el hermano el ingeniero, es sabrosa. Claro, ahí Dios ha dado recursos, puede ser santificado por medio de la oración. ¿Y qué más? Y la acción de gracias. Y si usted va a comer carne coche, ¿qué debe hacer? Dos cosas. Debe cocinarla bien, no comérsela medio cruda, porque esa carne es enfermiza, trae muchas veces ciertos animalitos invisibles al ojo humano, llámelos como usted quiera, microbios, bacterias, gérmenes, parásitos. Y si usted consume esa carne, pueden afectarle aún los órganos vitales. De modo que la debe cocinar bien y después la debe ¿qué? Santificar, orar sobre ellas. Y en muchos casos no solamente orar, sino reprender. Para que si está contaminada,
usted con la autoridad de Dios la pueda liberar y consumir sin correr un grave peligro. ¿Me oyeron, hermanos? ¿Cuántos han oído hablar de medicina preventiva? Yo estuve la semana antepasada en Houston, Texas, en una reunión apostólica y llegó un doctor de apellido Carusi. Es apóstol. Y él me regaló un libro que, por cierto, ya lo presté, sobre medicina preventiva. Y él establece una serie de dietas a las cuales se deben someter los seres humanos para evitar enfermarse. Y sabia es la persona que respeta esas normas, porque va a vivir una vida larga y feliz. De modo, hermanos, que en esta noche vamos a hablar del cómo prevenir una infección demoníaca. ¿Qué es lo que invita a los demonios a que entren y operen en alguna parte de nuestro ser? ¿Qué es lo que les da derecho a invadir nuestro ser para provocar ciertas situaciones que no tienen remedio humano? El pecado. ¿No es cierto? El pecado inconfeso que uno quiere ignorar. Ese pecado va a abrir puertas para que los demonios se infiltren, para que puedan producir situaciones que por bueno que sea el psiquiatra no le va a poder ayudar, o por bueno que sea el médico no le va a poder auxiliar. Ustedes deben entender, hermanos, de que hay muchas enfermedades de tipo emocional y de tipo físico que son provocadas por espíritus malignos. Si no lo saben, pues esta noche deben salir con ese conocimiento. Hay enfermedades, y aquí está el doctor Francisco Millán, y él creo que lo confirmaría, de que médicamente es difícil de diagnosticar y peor, curar. ¿Por qué? Porque a veces se llaman enfermedades congénitas, son transferidas a través de las generaciones. La persona nace con una tendencia, una propensidad a esa enfermedad. Y es que, hermanos amados, hay espíritus malignos que, debido a los pecados cometidos por nuestros antepasados, pecados de inmoralidad, pecados de idolatría, pecados particularmente por un envolvimiento en las ciencias ocultas o en las artes mágicas, que abren las puertas a espíritus malignos que infectan toda la familia. Son transferidas, y por eso hay familias que tienen una tendencia a, por ejemplo, sufrir de diabetes. Oye, la diabetes es una enfermedad, es una epidemia, especialmente el pueblo latino, que allá en el sur de Estados Unidos, allá en el norte de México, es pero realmente asombrosa la cantidad de gente obesa, gente extremadamente gorda, y con el paso de los años ellos desarrollan ¿qué? Diabetes. Y la insulina no es curativa, alivia. La insulina inyectada o administrada por medio de pastillas alivia los síntomas de la diabetes, pero no ataca las causas, ni soluciona las causas de la diabetes. Hay familias que tienen un historial de gente epiléptica, ¿sí? Casi en cada generación de esa familia van a encontrar a varias personas que han tenido epilepsia, y la epilepsia no es curable médicamente hablando. Dan medicamentos solo para controlar las convulsiones, para que no sean tan frecuentes, para que no sean tan perjudiciales. Pues, hermanos amados, esas enfermedades son provocadas por espíritus malos que han invadido el linaje familiar. El pecado ancestral, el pecado personal, abre puertas a una operación de demonios. Entonces, si queremos nosotros prevenir una infección demoníaca, o
eliminar una infección demoníaca, vamos a tener que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí en las hojas que ustedes recibieron a la entrada, dice en la primera frase, el temor de Dios es que un preventivo para una infección demoníaca. Dios quiere sembrar en nuestro corazón un temor, no miedo, no pánico, no terror, no espanto, un temor reverencial que nos detenga cuando nosotros nos sentimos tentados a violar esas leyes, esas normas que Dios ha establecido para nuestra protección. Si usted va a un buffet y paga sus 80, 90 quetzales, lo que le da derecho a usted es servirse todo lo que pueda comer. Usted debería servirse lo que normalmente come, pero hermanos amados, hay que aprovechar todo lo que es carne al gancho. Eso lo usan para otra cosa, pero aquí la vamos a aplicar a la comida. Y yo he visto personas que van a un buffet y pasan hasta 3 veces, pero mire hermanos, se sirven unos volcanes así. Y cuando salen todos turulatos, todos surumbos, de tanta comida que han comido. La comida les sale hasta por las narices y por las orejas. Eso es pecado. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Sí. La Biblia dice que todo pecado será perdonado a los hombres, pero cualquier pecado en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros estamos obligados a cuidar este templo para que nos dure. Pero lo abusamos con ciertas prácticas sexuales. Lo abusamos con ingerir cierta clase de alimentos en una proporción equivocada. Y después llegamos a los 35, 40, 25 años de edad y nos comienzan a aparecer enfermedades gravísimas que nos afectan en nuestro desarrollo, en nuestro trabajo. Mire, el hombre tiene derecho a vivir ¿cuántos años? Los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Yo ya voy a cumplir 78, de modo que yo estoy viviendo de la ganancia. Pero pregúntele a mi familia y a los que me conocen bien, yo como poco, solo lo del día, solo lo necesario para ese día, y me mantengo sano. En realidad yo no he tenido una enfermedad de tipo, una enfermedad física desde el año 1974. Sí, he sido atacado, duramente atacado. El último ataque que tuve fue el 1 de enero. Yo me acosté en perfecta salud, pero tenía que madrugar al siguiente día para ir al Quiché, al municipio de Chichicastenango, subir la montaña, porque en la cumbre de la montaña hay un templo y esa iglesia había construido una casa de 2 pisos que querían dedicar al trabajo con los niños, con los jóvenes, y entonces querían que yo fuera a inaugurar, a bendecir esa casa. Y ellos habían hecho una gran fiesta, mataron un toro, invitaron a las iglesias en lugares aledaños. Yo me levanté a las 5 de la mañana y me sentía horrible, hermanos. Un malestar general. Sentía sensaciones extrañas en mi cuerpo. Me toqué, todo esto lo tenía entumido, el brazo y la mano, la pierna izquierda. Bueno, yo dije, ¿esto qué es? Sabiendo poco de medicina, dije, este es punto de un derrame cerebral. Es un mini derrame. Y ahí está el doctor que podría corroborar eso. Los síntomas son de ¿qué?
de un derrame. Pero yo dije, yo no voy a dejar vencer, yo me voy. Y nos fuimos para el Quiché, me recogieron y salimos para el Quiché. Y a media montaña arriba, en un camino de terracería, había lodo, había llovido y no pudimos seguir. Tuvimos que dejar recomendado el carro y a pura piuña, a pata, como dicen algunos, nos fuimos montaña arriba. Yo subí, bajé, allá arriba prediqué, allá arriba oré para inaugurar el edificio, pero cuando regresé por la tarde, yo observaba que no veía muy bien. Yo miraba y yo tuve que manejar esa tarde y yo no veía ciertos objetos en la calle. Y yo dije, esto es peligroso, porque pronto se me atraviesa alguien y yo no lo voy a ver. Entonces dejé de manejar. Hasta hace 3 días, ¿no es cierto, Pablo? Comencé a manejar otra vez. Un ataque demoníaco. ¿Sabe lo que el Señor me mostró? El 1 de enero era el primer año de un primer día de un nuevo año y de una nueva década. Era viernes cuando se reúnen los brujos y hacen sus alquelarres, que es una convocación de brujos para hacer sus trabajos, conjuros, hechizos, maleficios. Era noche de luna llena. Todo se juntó. Y como a mí me conocen y como dicen los naturales, me odian. Hace 3 años se me presentó un espíritu maligno en mi cuarto, pasada la medianoche, un bulto negro, y yo le hablé y le dije, ¿quién eres tú? Me contestó, soy el espíritu de muerte. ¿Y qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Pues vine a llevarte, vine a matarte. ¿Y por qué? Pues hemos decidido destruirte a ti antes de que tú nos destruyas a nosotros. Me mandaron los brujos más poderosos de Guatemala. 7 brujos se reunieron en un bosque, levantaron un altar, hicieron un sacrificio que yo creo que fue un sacrificio humano. Invocaron el espíritu de muerte y mandaron el espíritu de muerte contra mí. Y empezó una lucha que duró 1 año entero, de Halloween a Halloween. Pablo tuvo que acompañarme en un viaje a Estados Unidos porque yo no estaba en condiciones para manejar. Y este viejito que está delante de ustedes ha sido muy, muy atacado por los brujos, porque yo he destruido centros de brujería. Brujos han enfermado y muerto, yo no los he mandado matar, pero Dios los ha juzgado, los ha eliminado, porque son enemigos de Dios y de la iglesia y de la humanidad. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que saber cómo evitar que un hechizo haga efecto en nuestras vidas. Claro, los ataques contra mí han sido múltiples y han sido extremadamente fuertes y han tenido un ligero efecto o un efecto pasajero. Pero muchos cristianos resultan víctimas de ataques de hechicería. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado. Porque para que un hechizo pegue en el centro, pegue en el blanco y haga el efecto que los hechiceros desean, tienen que encontrar una puerta abierta. ¿Y qué es lo que abre la puerta para que los hechizos hagan un efecto devastador en nuestras vidas? El pecado. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar
No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo es pecado, ¿sí o no? ¿Ah? Un arranque de ira, una ira explosiva, una rabia, en que usted se pierde el control y tal vez arremete contra otra persona de palabra y aún físicamente. Ese es un pecado que puede traer gravísimas consecuencias. ¿Cuántas personas en un momento de ira no han tenido un infarto o no han tenido un derrame? Es un pecado que le da lugar al diablo para que opere en nuestras vidas. Entonces, ese pecado hay que vencerlo, ese pecado hay que eliminarlo. Y por ejemplo, aquí hay esposos y esposas. Diga mi hermanita, ¿cuántas veces no ha agarrado la chamarra a su esposo y se ha ido a dormir por ahí a otro lugar en la casa? Al sofá. Ahora que estuve en Coatepec este fin de semana en un seminario, el varón de la casa donde nos hospedaron, una hermosa cama matrimonial que por cierto se la prestaron a un hermano que iba conmigo, ¿ya? Y la mujer me contó que él se va al closet de esos, y allá tiene una como bolsa de dormir y ahí duerme cuando hay discusión y pleito entre ellos. ¿Será eso correcto? Si usted se enoja y se acuesta enojado y ni siquiera le dice buenas noches a su esposa, ni la besa, ni la abraza, usted está abriendo puertas a una operación demoníaca, no solo en su propia vida, en su hogar. Y no debe extrañarle que Satanás aproveche esa circunstancia para atacarlos y provocar un desastre. Y los que muchas veces sufren son los hijos. Son los hijos. Porque a veces el ataque del enemigo lanzado contra nosotros recae sobre ellos. Y a veces uno dijo, yo prefería sufrir que ver sufrir a mi hijo. El diablo por eso a veces ataca a nuestros hijos, porque él sabe que nuestro sufrimiento moral va a ser mayor que cualquier sufrimiento físico que pudiéramos nosotros sufrir. Es mejor prevenir que curar. Miren la hoja, por favor, un momento. Como en la 6ª o 8ª línea dice, el vallado. Dios quiere levantar alrededor de nosotros un vallado. ¿Qué es un vallado? Es un muro, es un cerco de protección. Y hay un versículo en el Salmo 34:7 que repetimos así sin saber lo que estamos diciendo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros lo citamos con qué facilidad. Pero no se dieron cuenta ustedes, hermanos, que en ese versículo hay una condición para poder gozar de la protección de Dios. ¿Y cuál es la condición? El ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de ¿quiénes? Ahí está el preventivo. El temor de Dios levanta alrededor de nosotros un vallado, un cerco. Los ángeles vienen a resguardarnos, vienen a protegernos. Y aunque el demonio ataque por diferentes medios, él no va a poder echar abajo ese vallado. Miren, hermanos, allá en el libro de Eclesiastés, no sé si está aquí en esta lista o no, sí, 10:8 dice que el que aportillare el vallado, morderále la serpiente. ¿Quién aportilla el vallado? ¿Quién es el que echa abajo el vallado? ¿Quién es el que abre un boquete o un portón en el vallado que Dios levanta alrededor de nosotros?
Nosotros mismos, con nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros al pecar y al no escuchar a la voz del Espíritu Santo que nos redarguye, nos compunge, estamos echando abajo ese cerco de protección que Dios quiere levantar alrededor de nosotros y de nuestras familias. ¿Lo escucharon bien? ¿A quiénes le ministran los ángeles? A ver, ¿a quiénes? ¿A todos los creyentes? No, los ángeles son criaturas santas que no toleran el pecado. Y cuando, bueno, yo creo que a usted le ha sido asignado ángel, su ángel personal. Si está envuelto en algún tipo de ministerio, su ángel ministerial. Yo estoy convencido, hermanos amados, que Dios nos da un número de ángeles de acuerdo con la tarea que Él nos ha asignado en esta tierra. Pero cuando nosotros le damos lugar al pecado y no somos sensibles al Espíritu Santo para humillarnos, quebrantarnos, arrepentirnos y poner nuestra vida en orden lo más pronto posible, ¿sabe lo que hacen los ángeles? Se retiran, se alejan y quedamos expuestos a los peligros del mundo espiritual. Porque ellos son criaturas santas que no toleran el pecado. Esta es una advertencia, hermanos. Porque estamos viviendo en un mundo altamente contaminado y hay diferentes fuentes de infección demoníaca. Por ejemplo, los pecados ancestrales, los pecados de sus antepasados. Sería bueno que cada uno de nosotros tratáramos de averiguar en qué estuvieron metidos nuestros ancestros, tanto del linaje maternal como del linaje paternal. Hubieron en su familia ladrones, estafadores, usureros. Usted va a sufrir en el área financiera. ¿Sí? ¿No se ha preguntado ustedes por qué no levanto cabeza? Si yo soy una persona bien preparada y sin embargo otros alrededor mío consiguen mejores trabajos que yo, mejores sueldos que yo, el dinero se me diluye, se me va, estoy endeudado hasta el copete de la cabeza. No salgo de penas. ¿Saben por qué? Porque quizás sus abuelos, bisabuelos, fueron personas deshonestas en el manejo de las finanzas. Cometieron arbitrariedades. Tal vez despojaron a ciertas personas de sus terrenitos. Engañaron, estafaron. Y viene una maldición generacional. ¿Oyen bien? Otra fuente de infección son los ataques ocultos de los cuales hablamos hace un momento. Gente que nos envidia, que nos odia, van y pagan para que nos lancen un hechizo. Y ese hechizo va a ser un efecto devastador en nosotros si es que no está en perfecto estado de reparación el vallado que Dios quiere levantar alrededor de nosotros. El pecado no hay que tolerarlo, hermanos. El pecado es un enemigo mortal del creyente. Pero hay pecados que son placenteros, como comer y como fornicar y a veces como chismear, porque algunas personas se deleitan cometiendo esos pecados y muchos más. Y debido a la tolerancia nuestra hacia el pecado, estamos dando amplia razón y derecho al enemigo de atacarnos. Ahora, todos somos susceptibles al pecado, somos débiles y tenemos que admitirlo. ¿Sí? No hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien haga. Hermanos amados, todos estamos
en alguna forma u otra contaminados del pecado, no solamente el pecado como naturaleza, sino el pecado como acción continua. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Examinar nuestras vidas continuamente. El que esconde su pecado no prosperará. La prosperidad que Dios ofrece es integral. Amado, yo deseo que tú prosperes ¿en qué? En todas las cosas. Y que tengas salud, que te mantengas sano, así como tu alma prospera. Pero si nosotros toleramos el pecado, hermanos amados, la Biblia dice que no vamos a prosperar. Mas el que lo confiesa y además de eso se aparta de él, hallará misericordia. Por eso es muy importante, hermanos, que en este momento definamos lo que es el temor de Dios. Ahí están las hojas. Noten ustedes bien, hermanos, que hay dos definiciones de lo que es el temor de Dios, y las dos definiciones son bíblicas. La primera la encontramos en Proverbios 8:13. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia a la mano? Si la trajeron, úsenla, por favor. Proverbios 8:13. Es una definición corta, pero muy importante, que debemos de tomar seriamente en cuenta. ¿Qué dice ahí? El temor de Jehová es ¿qué? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios habla y dice, hay ciertas cosas que yo aborrezco y que ustedes deben de aborrecer. Aborrecer, el temor de Jehová es aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El pecado. Y aquí no está hablando de los grandes pecados, los que provocan escándalos, como sería, por ejemplo, el homicidio, el adulterio, no. La soberbia. A ver cuántos soberbios tenemos aquí esta noche. Los conozco, a muchos de ustedes. La soberbia, la arrogancia, el orgullo. Dios aborrece todo pecado porque Él sabe que el pecado no solo es dañino, es destructivo. Y por eso es que Él ha establecido normas para que nosotros, por medio de esas normas, conozcamos las cosas que a buenas o a malas tenemos que evitar. El pecado es la transgresión de la ley. Hay otra definición del pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Hay otra definición de lo que es el pecado. El pecado consiste en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nosotros tenemos que examinar constantemente nuestra mente, nuestras vidas, para ver si hay pecado que hemos tolerado. Porque ese pecado va a traer consecuencias. La paga del pecado es, y ahí podríamos poner todo, la pobreza, la enfermedad, la opresión. Claro, el resultado final de una vida de pecaminos es la muerte, y una muerte muchas veces temprana, y una muerte terrible. Entonces, si queremos vivir bajo la bendición constante de Dios, tenemos que mantener nuestra vida en limpieza, en santidad, usando los medios que Dios ha dado para que nosotros seamos continuamente lavados con la sangre de Cristo. La Biblia dice, 1 Juan capítulo 1, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y además limpiarnos. Una de mis tareas en la consejería, hermanos, es que yo le doy oportunidad a la persona que viene a que abra su corazón, confiese su pecado, y uso la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo, especialmente a los apóstoles, de remitir los pecados. En Juan capítulo 20, cuando Jesucristo se apareció a los apóstoles en el que estaban encerrados en el aposento alto por temor a los judíos, se apareció de repente, no tocó, desapareció,
Y les dijo, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado. Por eso es un pasaje apostólico. Como el Padre me ha enviado, así os envío a vosotros. Y después dice, los pecados que remitieres en la tierra serán remitidos en los cielos. Y los pecados que retuvieres en la tierra serán retenidos en el cielo. Dios ha transferido la autoridad apostólica para que usando esa autoridad nosotros podamos remitir los pecados. Ayer me junté con un joven, él tiene un llamado de Dios, casado, se casó muy joven, tiene un hijo y otro que viene de camino, y me confesó que en estos días recientes se juntó con unos amigos y empezó a tomar. Y después consumió droga. Y viendo su actitud de humillación, hasta derramó algunas lágrimas. Estábamos en un carro parqueados en este centro comercial que queda en la Aguilar Batres Pacific Center. Y él me confesó sus pecados. Y yo le dije, y ahora con la autoridad de Dios, yo remito estos pecados al Padre para que los perdone y los borre con la sangre de Cristo Jesús. Yo ruego al Padre que los pecados de este muchacho tú los arrojes a tus espaldas y los arrojes hasta las profundidades de la mar para no recordarlos jamás. Mira, hermano, el muchacho sintió un alivio inmediato. ¿Sí? Creyó a Dios, que Dios extendía su misericordia hacia él, que lo perdonaba, lo limpiaba. Si usted ha pecado, debe confesar sus pecados al Padre, pero hay pecados que hay que confesar al hombre también. No en vano dice Santiago capítulo 5 en ese pasaje sobre la sanidad divina, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. El enfermo debe tomar la iniciativa y pedir que se le ministre. Hoy recibí la llamada de una señora que quiere que yo le ministre a un amigo, y yo le dije, pues, dele el teléfono, mi teléfono al amigo, que él me llame, que él tome la iniciativa. Si él no toma la iniciativa, yo puedo desguerguerarme, orar y reprender por 2 horas y no va a suceder nada. Él tiene que tomar la iniciativa. Dios quiere ser misericordioso. Mira, hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo le podría contar a ustedes unas historias que los dejarían boquiabiertos de cómo Dios me ha usado en los últimos 40, 50 años. Son historias que yo no relato casi públicamente, porque la gente tiene la tendencia a exaltarlo a uno, y es lo que menos yo busco. Suficientes ataques demoníacos tengo sin que yo me exalte, y si yo me exalto, ay, el diablo acabaría conmigo. Pero nosotros tenemos que desarrollar un santo odio hacia el pecado. Aborrecer, detestar, odiar son sinónimos. La Biblia dice aquí que el temor de Jehová es que aborrecer lo que Dios aborrece. Vamos a buscar otro versículo, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. A ver, ¿cuántos de estos pecados los tiene ustedes? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Algunos de nosotros mentimos continuamente, somos mentirosos consuetudinarios. Decimos una mentira para encubrir otra mentira. Las manos derramadoras de sangre, inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Oigan esto. El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Las 5 primeras cosas son pecados que uno comete, pero las 2 últimas son personas que cometen los pecados.
Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras, y Dios aborrece a la persona que enciende rencillas entre los hermanos. Dios aborrece. Muchos evangelistas han dicho que Dios odia el pecado pero ama al pecador. No es así. Yo le puedo probar por la Biblia, hermanos, que Dios odia al pecador cuando el pecador persevera en su pecado a pesar de las llamadas de atención que le ha hecho el Señor. Es que nosotros hemos convertido a Dios en un Dios alcahuete. Es un Santa Claus glorificado sentado allá en las nubes, y cuando nos ve cometer nuestras travesuras, y no son travesuras, son pecados, Él se ríe. Mis hijos están otra vez. Ay, hermanos, ¿cómo es eso? Sí, Dios es amor y ha provisto el sacrificio perfecto para el pecado, pero si no nosotros menospreciamos ese sacrificio, ¿qué va a hacer? Dios es justicia. Dios es justicia. Y Él va a cobrar caro. No esos errores, sino esos pecados. No son errores, a veces son horrores que hemos cometido, y nos va a castigar. Le va a doler a Él y también a nosotros. La Biblia dice que al que Dios ama, castiga, corrige. Algunos padres me han dicho, esto me va a doler más a mí que al chiriz. Cuando agarran un cincho y le dan unos riendazos, dice, esto me está doliendo más a mí que a él. Pudiera ser. Y yo le voy a decir, Dios también sufre cuando Él se ve en la necesidad de corregirnos a causa de nuestro pecado. Porque hubiéramos podido evitar todo, prevenir todo, acatando las instrucciones que encontramos aquí en la palabra de Dios. Dios aborrece el pecado, y en ciertos casos también aborrece el que comete el pecado. Y eso le puedo dar una serie de versículos que lo prueban. De modo que no vayan a creer que su Dios, el Dios que usted supuestamente tiene, lo va a seguir tolerando eternamente. ¿No? Él le da amplia oportunidad, largas, pero llega el día en que dice, ya, basta. Eso lo dijo Pablo en el Areópago, en el templo de la sabiduría en Roma, en Atenas. Allí estaban reunidos los grandes pensadores de su tiempo, los filósofos. Podría haber estado Sócrates y Platón y Aristóteles y Mefistófeles, aunque Mefistófeles es el diablo, pero seguro estaba allí también, ¿no? Y les dice estas palabras: Dios, habiendo ignorado los tiempos de esta ignorancia, ¿cómo llamó a los sabios de Grecia? A los grandes pensadores, ¿cómo los llamó? Ignorantes. Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Cómo anulamos el juicio de Dios? Por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento apela a la misericordia de Dios. Dios me dijo en cierta ocasión que me pidió interceder por algunas personas que yo no tenía deseo de orar por ellos. Me dijo, yo me deleito en la misericordia. Soy amador de la misericordia. Nuevas son mis misericordias todos los días. Mi misericordia triunfa sobre el juicio. Pero con todo el dolor de su alma, Dios a veces tiene que tomar medidas severas. Porque si no lo hace, no solo vamos a morir físicamente, sino vamos a morir espiritualmente. Nuestro lugar sería en el lago ardiendo con fuego y azufre por toda la eternidad. De modo, hermanos, ¿cuál es la primera definición del temor de Dios? Es aborrecer lo que Dios aborrece, es aborrecer el pecado.
La segunda la encontramos ahí mismo en las hojas, en Proverbios 16:6. Esas hojas se le han dado para que las lleven y las estudien en su casa. Dice, con misericordia y verdad se enmienda el pecado. Ahí está la misericordia. Si Dios solo fuera misericordia, sería alcahuete. Si Dios fuera solo verdadero, sería demasiado drástico, sería radical, sería cruel. Entonces, Dios balancea entre la misericordia y la verdad. ¿Entienden, mis hermanos? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué más dice? Con el temor de Jehová se apartan, ¿quiénes? Los hombres del mal. Se apartan. Voy a mostrarles un caso aquí en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Ustedes saben que estamos viviendo en una sociedad donde todo vale. La gente le está dando rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos más bajos y más perversos. Pero oigan lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Es un pecado sexual. Es cualquier pecado sexual que se comete fuera del matrimonio. El sexo premarital es fornicación. El sexo extramarital es fornicación. Y si ustedes leen, por ejemplo, Deuteronomio, Levítico, ahí da la lista de los pecados sexuales que van desde la pedofilia hasta la zoofilia, que es sexo con animales, hasta la homofilia, que es sexo entre personas de uno del mismo sexo, la neumofilia, que es sexo con espíritus, que se llama incubus y sucubus. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Para Dios no hay sexo a prueba. Vamos a ver si funciona, si compaginamos, si nos comprendemos. El peligro es el embarazo. Y muchos hoy me escribieron de México en el correo electrónico de un muchacho de 24 años, criado en el Evangelio, que embarazó a una mujer de 30 años, pero él decidió no casarse con ella. Y se ha vuelto un escándalo en la iglesia. Y hace bien con no casarse con ella si no la ama. Porque si se casa con ella solo por conveniencia, por taparle el ojo al macho, pues, mi hermano amado, eso va a ser un infierno para los dos y más para los niños que vengan después. Y la única razón justa para que dos jóvenes se casen es amor y no pasión. Claro, el amor se demuestra físicamente, pero pueden haber actos físicos, sexuales, sin que haya amor de ninguna clase. ¿Me comprenden? Y aquí dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y en qué consiste eso? En que os apartéis de fornicación. Amén. Ahora, ¿qué dice aquí? La voluntad de Dios. Jesús en Mateo 7:21 dijo, no todo el que levante la mano y acepte a Cristo y diga, Señor, Señor, lo reconozca, lo reciba como Salvador y lo reconozca como Señor, no todo el que hace profesión de fe va a entrar en el reino de los cielos, sino únicamente ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La santificación. ¿Y cómo es que nosotros santificamos nuestras vidas? Apartándonos del pecado. Nosotros tenemos que apartarnos, alejarnos. Tenemos que renunciar
al pecado. Pues claro, el pecado de unos no es igual al pecado de otros. Todos tenemos debilidades. Por ejemplo, para unos es la comida, para otros es el sexo, para otros es el dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tomamos medidas estrictas para apartarnos del pecado, vamos a aún excluirnos del reino de Dios. Podemos descalificarnos. No vamos a participar en el reino de Dios ni en esta vida ni en la vida venidera. Otro versículo, 1 Tesalonicenses 5. Versículo 22 dice: apartaos de toda especie de maldad. En otro lugar, apartados, en otra versión, apartados de toda apariencia de pecado. Hay una diversidad de pecados de los cuales tenemos que apartarnos, y entonces se cumple lo que dice el versículo siguiente. ¿Cuál es? El siguiente, por favor. Y entonces el Dios de paz nos va a ¿qué? Nos va a santificar. En la santificación hay una parte que juega Dios y hay una parte que juega el hombre. ¿Cuál es la parte de Dios? Santificarnos. Pero Él ha condicionado la obra santificadora en el versículo 22, que dice ¿qué? Apartaos de toda especie, de toda clase de pecados, y entonces Dios va a cumplir su parte, lo que Él ha ofrecido, va a santificarnos para que cuando Cristo venga nos halle como irreprensibles, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Yo le pregunto, hermano y hermana, si el Señor viniera esta noche, ¿estaría usted listo? ¿Volaría usted a encontrarse con el Señor en los aires? ¿Entraría usted al reino de Dios abundantemente, triunfalmente? ¿Qué es lo que descalifica para que nosotros no podamos participar en esos eventos gloriosos como es el rapto y el reino? El pecado inconfeso. Por eso la Biblia dice apartados. Como ya se me está terminando el tiempo, yo le voy a mencionar un hombre del Antiguo Testamento llamado Job. ¿Cuántos han leído la historia del patriarca Job? Él vivió después de Noé, pero antes de Abraham. Él no tenía Biblia escrita. No había Biblia de ninguna clase. La Biblia la empezó a escribir Moisés, varios siglos después. Y sin embargo, ¿qué dice Job 1:1? Que había un hombre que era justo, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Allí lo pueden ustedes leer. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios lo bendijo sobremanera. Prosperó como usted no se imagina. En tierras, en ganados. Tenía una linda familia. Pero si uno lee la Biblia, descubre de que este hombre descuidó su vida espiritual y cometió ciertos pecados que solo los voy a mencionar. Job después confiesa el temor. ¿Será pecado el temor? El pecado del temor es falta de fe, es una ausencia o debilidad en el área de la fe. ¿Por qué temiste, hombres de poca fe?, le dijo Jesús a sus discípulos. Y él confiesa el temor. Después confiesa la amargura. Confiesa la rebeldía. No era tan justo como nosotros pensaríamos. Pero claro, él tiene excusa. Porque en él no operaba el Espíritu Santo como opera en nosotros. No había en iglesias donde él pudiera asistir a adorar y escuchar la palabra de Dios. Imagínense. Él fue
visitado por sus amigos, lo empezaron a acusar y él a defenderse, a capa y espada, hasta que Dios habló. Y entonces tuvo que decir: de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Mis ojos te ven, por lo tanto, ¿qué? Me arrepiento. Él dijo: soy vil. ¿Por qué? Porque aunque era un hombre bueno, recto, el hombre más perfecto en su generación, sin embargo, toleró el pecado en ciertas áreas de su vida. Hermanos amados, nosotros tenemos doble responsabilidad, porque estamos viviendo en un tiempo en que el Espíritu Santo está obrando casi sin limitaciones. Y el Espíritu y la palabra se conjugan para llamarnos a una vida en la cual nosotros podamos honrar a Dios con nuestras palabras y con nuestros actos. Dios quiere depositar el temor, un temor sacrosanto en nuestros corazones. Amén. Abran Isaías capítulo 11, donde habla del Mesías, del Cristo que había de venir, del Hijo de David. Y dice en Isaías capítulo, ¿qué capítulo les di? 11. ¿Qué pasa? Isaías 11:2 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, y empieza en el versículo 6, y reposará sobre él ¿qué? El Espíritu de Jehová. Ese es el Espíritu Santo. Y después menciona a 7 Espíritus de Dios, 6 o 7. Y habla del espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento. Y el último que menciona en la lista es el espíritu de ¿qué? De temor de Jehová. Hay espíritus creados por Dios que tienen una tarea específica que realizar en nuestras vidas. Y hay un espíritu llamado el espíritu de temor de Jehová, que Dios nos quiere impartir. Ese espíritu operó en Jesucristo y quiere también operar en nosotros. Ese sería el freno divino para que no nos desboquemos, que no nos arriesguemos nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quisieran recibir el espíritu del temor de Jehová? ¿No? Es importante, hermanos. Yo solo esta noche le estoy dando un toque al tema. Quizás los pastores se atrevan a invitarme para continuar este estudio en una fecha próxima. Sería bueno tener unas 2 o 3 clases sobre esto, porque hermanos amados, urge que la Iglesia de Cristo en Guatemala descubra o recupere ese sentido de temor reverencial hacia Dios, un respeto profundo, un temor de desagradarle, de ofenderle, de provocarle ira. En las iglesias hoy no hay temor de Dios. La mayoría de los miembros de las iglesias cristianas evangélicas hoy viven exactamente como los impíos. Hablan igual, visten igual, van a los mismos lugares, se envuelven en las mismas prácticas. Yo no soy legalista, pero yo recuerdo, hermanos amados, hace 50 años era prohibidísimo que un cristiano fuera al cine. Hoy hemos metido el cine en la casa y vamos a alquilar películas XX para adultos, y nos encerramos a ver películas de esa clase. Hace 50 años las mujeres eran más recatadas en su forma de vestir. No usaban escotes, no usaban faldas extremadamente cortas, no exhibían
sus cuerpos no se pintaban como payasas. Y yo creo que la mujer tiene derecho a arreglarse. Como dije una vez aquí en la iglesia, toda casa vieja merece una pintadita de vez en cuando. Pero oigan, mis hermanas, para mí es muy importante que un cristiano sea reconocido por su forma de hablar y de actuar. Dios me ha dado ese don. Iba para Coatepec el viernes pasado y paramos en un pollo campero en Mazate y vino una mesera a servirnos con una amplia sonrisa, una actitud. Le dije, ¿tú eres cristiana? ¿No es cierto? Sí, por la gracia de Dios. Y le dije, ¿a qué iglesia vas? Y me dio el nombre. Al rato llegó un mesero a entregarnos los alimentos y lo observé y le dije, ¿tú eres cristiano evangélico? Sí. Usted se asombraría cuántos creyentes están trabajando en ese lugar y se ve la diferencia. Se debe de ver con nuestra actitud, con nuestra palabra, con nuestra forma de atender, de servir a los demás. Pues yo les puedo decir, hermanos, necesitamos urgentemente prevenir situaciones que van a traer como resultado ¿qué? Una infección demoníaca si no nos cuidamos. La única forma de prevenir una infección demoníaca es andando y viviendo en el temor de Jehová. Y yo voy a pedirles, hermanos, que cierren sus ojos, levanten sus manos delante de Dios en un acto de rendición y de adoración. Y ustedes no van a orar, yo voy a orar por ustedes. Ustedes reciban la respuesta a esta oración. Eso sí, yo creo, hermanos, que si ustedes están callando, ocultando pecados en sus vidas, deben aprovechar este momento para decirle, Señor, perdóname. Yo he disimulado, yo he encubierto mi pecado, pero ahora, en base a este mensaje, yo reconozco que es perjudicial, es extremadamente dañino. Que por medio de este pecado que yo he cometido, los demonios han entrado y han hecho estragos en mi vida y en mi hogar. Dame arrepentimiento para vida. ¿Sí? El arrepentimiento nosotros no lo podemos producir, solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. La Biblia dice que el dolor que es según Dios lleva al arrepentimiento. Y usted deje que el Espíritu Santo se mueva en su vida para impartirle un verdadero arrepentimiento que los ayude a ustedes a confesar, renunciar de esas prácticas pecaminosas que son las que están abriendo puertas a demonios que tienen como consigna destruirlo a usted, a su familia, su negocio. El diablo solo vino a una cosa, a hurtar, matar, destruir. Pero Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida depende de que nosotros nos sujetemos a Dios, le obedezcamos, atendamos no solo sus consejos, atendamos sus mandatos y comencemos a poner nuestra vida en orden. Y entonces la bendición de Dios va a comenzar a fluir como nosotros jamás lo imaginábamos. Y ahora, Padre, elevamos nuestra oración a ti en el nombre de Jesucristo, nombre que tú amas y honras. A ese nombre tú no le puedes negar nada porque es tu Hijo unigénito. Tú has dicho, todo lo que el hombre pidiera en el nombre de Jesús, hallará respuesta. Nosotros estamos pidiéndote algo conforme a tu voluntad, que en esta noche comiences a obrar en cada uno de nosotros, que despiertes o deposites en nosotros un santo temor, el temor reverencial, para que podamos nosotros, Señor, temerte todos los días de la vida, con el fin de que nuestras vidas se vayan transformando, se vayan santificando y podamos nosotros llegar a un estado espiritual que nos haga aptos de participar en tu reino actual aquí en la tierra y tu reino futuro allá en el cielo.
Ahora, Espíritu Santo, yo te invito a que empieces a orar fuertemente la vida de cada uno de los que estamos aquí. Muévete, Espíritu Santo. Invade todas las áreas de nuestro ser, aun las áreas que hemos mantenido cerradas a ti. Tócanos, conmuévenos, redargúyenos de cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Y que en esta noche todos nosotros, bajo la influencia del Espíritu Santo, podamos rendirnos a ti, Señor, sin reservas, sin condiciones. Que abramos nuestro corazón a ti para que tú deposites el espíritu del temor de Jehová, que nos detenga, que nos frene, que nos ayude a evitar esas situaciones que pueden culminar en un desastre para nosotros y para nuestras familias. Con la autoridad apostólica que Dios me ha dado, yo desato ángeles que operen en la vida de cada persona que está aquí esta noche. Ángeles sabios, tenaces, poderosos, ángeles guerreros, que vengan a cumplir una sagrada misión de despertar en nosotros el temor de Jehová. Desato espíritus de Dios, los espíritus que están delante del trono, y entre ellos el espíritu del temor de Jehová. Lo desato para que venga a operar en el corazón de niños, jóvenes, adultos y ancianos, y que esta iglesia y todos los que están aquí presentes esta noche comiencen a santificarse para ser un testimonio al mundo de que sí hay hombres y mujeres que aman a Dios, que honran a Dios y que quieren dar el mejor ejemplo al mundo de lo que es una comunidad cristiana enteramente consagrada al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Espíritu de temor de Jehová, yo te autorizo para que invadas el corazón de cada hombre y cada mujer, no importa la edad y su estado actual. Entra y ocupa el lugar que el Padre te ha asignado para comenzar esa labor de liberación, de santificación, de transformación, y nosotros podamos llegar a ser lo que Dios desea, una imagen, una reproducción de la imagen de Cristo en el mundo en estos fines de los tiempos. Recibe, hermana, recibe, hermano, el espíritu del temor de Jehová. Cédale el lugar que a él le corresponde en su vida. No resista. Ríndase. Conságrese. Dígale: Señor, de hoy en adelante, con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo voy a vivir una vida enteramente diferente. Ya no voy a vivir una vida desordenada. Ya no voy a vivir una vida libertina. Ya no voy a tolerar el pecado como lo he hecho por tanto tiempo, sino que voy a tener un santo temor y un santo odio al pecado. Haz tu obra, Espíritu Santo. Ahí está operando en muchas vidas. Algunos reaccionan con más emoción que otros, pero aquí está el Espíritu Santo obrando. Yo lo puedo percibir, lo puedo distinguir en medio de una congregación. Claro, hay personas que están indiferentes, pero que Dios va a tratar con ellas también. Sí. La obra que Dios va a iniciar esta noche va a proseguir, y ustedes van a ver la diferencia en su vida personal, en su hogar, en su trabajo. Sí, va a haber una presencia divina que usted jamás había experimentado antes. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el poder del Espíritu Santo opere en abundancia en la vida de todos los que estamos aquí esta noche, y que Cristo sea glorificado.